Hola, qué gusto saludarte. Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde cada semana exploramos prácticas y herramientas para ser un mejor líder cada día, tanto en tu vida personal como profesional. Hoy continuamos nuestra conversación con Joana Trujillo sobre las startups humanas, esas organizaciones que no solo buscan crecer e innovar, sino hacerlo sin perder tu esencia. ¿Qué tal, Joana? ¿Cómo estás? Hola, Efraín, muy contenta de poder estar aquí compartiendo este nuevo episodio del podcast Ideas sobre Liderazgo. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Y para ti que nos estás escuchando, si quieres seguir desarrollando tus habilidades como líder, te invito a explorar también nuestros retos de liderazgo en nuestro campus virtual con la exclusiva metodología 15x5. Esto significa 15 minutos por 5 días para desarrollar habilidades clave y generar cambios reales en tu día a día. Y bien, para adentrarnos al tema del día de hoy, ya hablábamos un poquito la semana pasada acerca de la importancia de definir la cultura como uno de esos pilares, inclusive antes de abrir un negocio, antes de emprender. Me gustaría preguntarte, ¿cómo podemos hacer para que esa cultura se mantenga viva cuando la empresa comienza a escalar? ¿Cómo cuidar esa conexión entre las personas en medio, pues, de todas las presiones por resultados, de esa velocidad, de esa vorágine de cambios que normalmente implican las startups? Yo considero que serían tres aspectos los que debemos tener en cuenta para mantener esa cultura organizacional. La primera es comunicar. Es muy importante que cuando ingresa personal en nuestra startup, demos a conocer cuál es esa cultura organizacional, cuáles son los aspectos que nosotros tenemos pendientes que ejecutamos, y entonces aquí viene la segunda parte, ponerla en práctica. ¿Cómo la ponemos en práctica? Hagamos actividades que nos recuerden cuáles son los valores, cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión y por qué es esa existencia, ese para qué de la startup. Cuando nosotros hemos dado a conocer, luego la mantenemos en la práctica, estamos constantemente haciendo ese recordatorio que nos Ujú. permite que atraviese el tiempo, que se mantenga a través de cada de los años, a través de todos esos ajustes que el mercado incluso nos hace algunas veces, que tengamos que cambiar dentro de la misma compañía, pero ese propósito como tal nunca cambia, porque una startup surgió por un propósito y ese propósito por medio de esa cultura organizacional es la que nos va a ayudar a mantener la vida, porque como lo había yo mencionado en el anterior episodio, son las startups como las organizaciones, como las empresas, son vivientes, son organismos vivientes, ¿sí? O sea, son dinámicos, están adaptándose también a nuestro entorno, pero sin perder el propósito. Sin perder el propósito y muchas veces justamente esa cultura, esa forma de trabajo en tantos cambios, en tantas pues divergencias de resultados, de formas, de prototipar nuevas maneras inclusive de generar nuestros procesos, etcétera, pues a veces se va perdiendo la forma de trabajo original, ¿no? Muchas veces empieza una organización, sobre todo una startup, con determinada forma de trabajo, con determinada visión de su fundador, de su líder. Y esto, pues no son pocos los casos ya muy documentados de empresas que pues eso lo van perdiendo hasta que se van desdibujando y pues ya son irreconocibles incluso para las personas que las fundaron. Pueden hacer los líderes para identificar esos primeros signos de que esa esencia original de su proyecto está en riesgo. Yo creo que el primer signo, y que incluso aparece desde los líderes, es cuando se burocratiza nuestra compañía, cuando se Ujú. empieza a ver que a esos signos en el que solo importan los KPIs, en donde solo estamos detrás de una cifra, en donde esas planeaciones y donde presentaciones de resultados estamos solo enfocados en que lo hemos logrado, el número lo subimos en tanto porcentaje o no lo estamos logrando, qué está pasando aquí, y se rompe como ese enfoque y se olvida realmente qué es lo que se está realizando. Ese sería como ese primer signo de alerta para Ujú. tenerlo presente y tomar las precauciones o los ajustes respectivos, porque sí son importantes los indicadores, sí, nosotros debemos, o sea, como dice un refrán,
es lo que no mides, no lo controla. Entonces debemos tener en cuenta, pero detrás de esas mediciones, detrás de esos indicadores, es importante también tener en cuenta qué es lo que está ocasionando que lleguemos o que no lleguemos, ¿sí? Normalmente ocurre más cuando es en el aspecto negativo. No estamos logrando Ujú, las ventas, no estamos, estamos cometiendo tanto porcentaje de errores, de issues, etcétera. Entonces, aquí es importante es analizar las causas, es en dónde está realmente la raíz que está ocasionando que ese resultado no esté llegando a lo que nosotros nos propusimos. O realmente fue una meta que nosotros vimos que el mercado dice que está creciendo en 3%, entonces nosotros también debemos hacerlo, nosotros debemos hacerlo en 6%, yo lo quiero duplicar, pero las condiciones del mercado nos permiten que nosotros lo hagamos en ese porcentaje. ¿Cómo lo vamos a hacer realmente? Entonces, ese yo considero que es como ese primer síntoma. Y otro que también considero que es muy importante y sobre todo aquí hago una diferencia en esas startups que están iniciando a aquellas que ya llevan un tiempo en el mercado y es la tolerancia a la toxicidad brillante. ¿Qué significa? Que la organización, con tal de tener ese equipo de trabajo brillante que fueron unos desarrolladores muy inteligentes que sacaron ese software, que hicieron que la empresa surgiera con un producto, un servicio magnífico, pero son, como lo llamaríamos aquí en Colombia, empleados estrellita. No les puedes decir nada, son ujú. tóxicos, crean un mal ambiente laboral y cuando tu empresa está creciendo, tú necesitas también equipo de trabajo más grande, necesitas más personal. Tú no puedes, si tú creces, necesitas crecer en todo, necesitas más personal, no solo en los recursos, todo va en una forma proporcional. Y si tú permites que ocurra que la toxicidad de aquellos empleados fundadores con los que iniciaron están en un tono en el que dañan tu ambiente laboral, tienes que evaluar, tienes que hablar con ellos, porque todo tu equipo de trabajo se te puede caer. Y como lo estamos hablando en este episodio sobre un liderazgo humano, estamos tratando con seres humanos, entonces debemos Claro. evaluar cómo podemos nosotros evitar esa toxicidad, porque una sola persona tóxica nos puede acabar todo un área, nos Ujú. puede hacer que la empresa no dé los resultados que nosotros también esperamos. Mira qué interesante que me lo pones, ¿no? Esa parte, primero, evitar esa parte burocrática y esa parte de también la toxicidad brillante. No había escuchado ese término, pero me genera todo el sentido del mundo. ¿Cómo podemos evitar a esas personas que pues están allí tal vez por ese enfoque que tienen, esa brillantez técnica, tal vez, esa capacidad de hacer algo muy particular o de resolver problemas. Sin embargo, no se dan cuenta muchas veces de a costa de qué están resolviendo, a costa de qué están llegando a esos resultados. Y ese precio suele ser muy alto en los equipos. Normalmente creo que es un fenómeno que todos hemos visto. Personas excelentes en lo que hacen, pero que no logran consolidar un equipo, no logran realmente un liderazgo consciente que permita a la empresa y a sus áreas crecer. Ahora, en ese aspecto, también otro fenómeno, pues más o menos común, muy visible normalmente, conforme van creciendo las organizaciones, van incorporando mayor estructura, mayores procesos, etcétera. Eso que decías hace un momento, podemos caer en el riesgo de caer tal vez en la parte burocrática, ¿no? Más allá de esa parte procesual y burocrática, ¿qué se puede hacer también para proteger esa esencia humana de la organización mientras incorporan estos elementos que ayudan a su institucionalización? Súper importante mencionarlo. En el momento en el que va creciendo una startup, podemos ir perdiendo como esos cimientos iniciales y es como borrar todo lo que la hizo llegar hasta donde está en ese momento y así haya crecido, se pierde toda la parte humana de la nueva startup. Entonces, ahí lo más importante, yo creo que todo se basa en el cimiento del propósito, de hacer una estructura con propósito. Esto significa que todos los procesos, que toda esa estructura que se va adecuando a esos cambios, porque ya vamos a tener dentro de ese mismo crecimiento, tenemos más clientes, tenemos más ventas, también necesitamos internamente una
infraestructura mucho mayor. Y al tener una infraestructura mayor, la comunicación no es lo mismo cuando tú tienes un equipo de trabajo de 10 personas o cuando ya tienes 50. Y si todos son remotos, tienes que, incluso no solo la base tecnológica va a ser la misma, tienes que hacerlo y seguimos con el relojito que yo pongo el ejemplo que hoy en día nosotros funcionamos no con un reloj que te dice qué hora es, sino es que va como si fuera en la velocidad de nuestro planeta. A esa velocidad es que va funcionando toda tu producción, todos tus resultados y todos tus requerimientos. Todo eso nos lo van exigiendo, pero nosotros somos seres humanos. Y yo como ser humano, ¿cómo puedo dar respuesta a algo que yo no tengo la velocidad de la Tierra? Ujú. Entonces, y nosotros como startup, como líderes, como fundadores, e incluso como miembros del equipo de trabajo, si nos mantenemos con esa estructura con propósito, vamos a continuar con los mismos valores, con una cultura organizacional humana y vamos a seguir creciendo y la podemos incluso atravesar en las culturas, en países, porque todos a pesar de que sea un producto o un servicio que funcione, un país como en México o como en Colombia, tenemos que adaptarnos a esas culturas. Puede ser la misma esencia, puede ser el mismo producto, pero vamos a tener algunos ajustes Ujú. porque somos completamente diferentes. Entonces, así solo como mencionando el tema de la cultura, es muy importante tener este aspecto, mencionarlo y tenerlo presente dentro de esos ajustes de crecimiento. Entonces, para mí, lo principal es, y lo vuelvo a mencionar, una estructura con propósito. Con eso te Sin mantienes. duda el propósito creo que es crítico para cualquier organización, no solamente para una startup, pero fundamental en una startup que está justamente apenas encontrando ese camino, esa forma de despegar, de crecer, de consolidarse. Y aquí algo muy interesante que revela lo que nos comentas es algo parecido al tema de los indicadores que nos comentabas hace un momento, ¿no? No se trata de trabajar para generar esos indicadores, ni de trabajar para las estructuras o los sistemas de la organización, sino hacer que tanto esos indicadores, estructuras, sistemas, políticas, etcétera, sean en función de nuestro trabajo, que ellos funcionen y nos agreguen valor a nosotros en lo que estamos desarrollando y no por el otro lado. Y allí, cuando estamos hablando de esta parte de institucionalización, de propósito nuevamente, cómo se puede también fomentar esa innovación y tener muy claro ese propósito sin sacrificar el bienestar del equipo? Eso lo podríamos nosotros equilibrar con la comunicación activa, cuando estamos constantemente escuchando, y esto es no solo a nivel interno, sino también a nivel de mercado. Si Ujú. nosotros estamos constantemente en esa escucha, como lo diríamos en marketing digital, ese listening social, nosotros estamos atentos a tomar acciones a tiempo. En el tema de innovación me gustaría retomar un poco, recordar el caso de Blackbuster, una empresa que en su momento creció bastante, pero se puso unos audífonos de cancelación de ruido. ¿Y qué pasó? Murió, porque fue muy exitosa, tuvo muchísimos puntos y a nivel internacional, no solo en Estados Unidos, de venta de alquiler de videocassettes, recuerdo también de CDs, ya no recuerdo exactamente hasta dónde alcanzaron a llegar en ese alquiler, pero eso era el top, era lo más de moda, la experiencia que se vivían en esas tiendas, no solo de alquilar tu película o videojuegos, sino también todo lo que llevaba, los alimentos que podías morir. Yo viví la experiencia de cine en tu casa, llevar como ese concepto de vivir una experiencia de cine, que en esa época pues solo lo vivías en cine, pero ellos lo llevaron a poderlo experimentar en tu propia casa. ¿Y qué pasó? Llegó Netflix y las demás plataformas que hoy en día tenemos y no quisieron escuchar, murieron. ¿Qué pasó con la innovación para ellos? ¿Qué pasó con esa mentalidad abierta para poder adaptarse? Porque ellos pudieron haber hecho ajustes para que todavía pudieran existir. Entonces, dentro de ese escuchar y comunicación también, porque también es internamente desde todos los puntos de vista, es estar activamente escuchando. ¿Sí? Y tomándolo también como una visión compartida dentro de la misma startup, una visión compartida porque si ya tenemos un equipo de trabajo y que ya tiene su tiempo, ellos tienen muy claro también el propósito no solo de nuestra startup, sino el propósito de ellos como seres humanos, todos estamos en un conjunto realizando, caminando hacia el mismo lugar.
vamos todos para el mismo propósito. Entonces, cuando compartimos esa visión, estamos nosotros garantizando que vamos a ir a lo que el mercado nos está pidiendo y vamos a tener éxito y vamos a seguir creciendo. Y en este sentido, ¿qué rol juegan los valores? Ya los mencionabas en el episodio pasado como una de las partes esenciales de la cultura organizacional. Me parece que justamente cuando una organización está creciendo, expandiéndose, cuando un equipo está enfrentando este tipo de nuevos retos que los saca de esa zona de confort, de lo que ya saben hacer, muchas veces los valores entran en juego ante este tipo de situaciones. ¿Cuál es su rol? Mientras la estrategia nos va a indicar hacia dónde vamos, los valores nos van a fortalecer internamente y van a estar preparados. Si tenemos un virus, si tenemos una enfermedad, si tenemos una bacteria, el sistema inmunológico es el que va a atacar eso. Los valores en nuestra organización van a estar listos y nos van a crear esa barrera que no nos vayan a tocar, que nosotros nos podamos defender. Y si estamos sanos y nuestro sistema inmunológico no tiene en este momento ninguna afectación, simplemente tú sigues tu ritmo y vas hacia donde tú quieres, hacia donde es tu propósito. Entonces los valores son esos pilares que están internamente y por eso es tan valioso, ya que los volvemos a mencionar, hay que evaluarlos también. Yo considero que hacer una revisión anual, sí, esto no tampoco significa que todos los días estemos revisando porque pues así como nosotros, nuestros exámenes anuales Ujú. de cómo está nuestro estado de salud, hagamos por prevención también una revisión de nuestros valores, de nuestra cultura organizacional, si está todavía adaptada o debemos complementarla con algo más o esto está como un poco, no está tan claro o no lo estamos nosotros practicando internamente, porque aquí aprovecho también para mencionar los valores y todos los aspectos que incluyen dentro de nuestra cultura organizacional no son para tener en una página web donde nadie la lea o tenerlas en una pared, en un cartel súper bonito, no, es para ponerlos en práctica. Como lo menciono con mi metáfora del sistema inmunológico, nosotros sabemos que lo tenemos ahí, pero también hay momentos en los cuales debemos revisar y medirlos. ¿Cómo los tenemos? ¿Cómo estamos Ujú. nosotros? Claro, ¿cómo estamos nosotros y qué prácticas están permeándose, ¿no? Y pues otra vez, ¿no? La medida en que nosotros estemos siendo congruentes y que estemos ejerciendo estos valores, pues también el equipo va a ir cambiando. Y aquí me gustaría también preguntarte, si tuvieras que darle un consejo a aquellos que están liderando esa primer startup, ese primer proyecto de innovación tal vez dentro de sus equipos, ¿cuál sería ese consejo? ¿Cuál sería la práctica más importante para mantener el liderazgo humano al centro de estos esfuerzos cuando se está arrancando un proyecto de estas características? Yo les recomendaría dos prácticas para que coexistan y es Ujú. escucha antes de estructurar e institucionaliza la pausa. Hablo sobre la primera, escucha antes de estructurar. Es esa escucha activa uno a uno. Yo sé que insisto mucho en escuchar porque esta es la herramienta más poderosa de un líder. Alguna vez leía yo que el cuerpo humano que es tan perfecto, o sea, fue construido de una manera tan perfecta, nos hicieron con una boca y dos oídos. Y esto, ¿qué nos está demostrando? Que escuchemos más y hablemos menos. Entonces, es muy importante que escuchemos tanto a nivel interno como a nivel externo, para que no nos apresuremos en dar soluciones técnicas o hacer estructurar procesos que no se necesitan o que ya están hechos. Hoy en día, incluso cuando estamos enfocados en el tema de innovación, decimos, no, pero es que ya todo está inventado, que vamos a innovar. Nosotros tenemos como una startup, por ejemplo, si yo tengo un software para call centers, en el cual está ayudando a tener X métricas, pero ¿cuántas otras startups estén haciendo lo mismo? Pueden haber otras, ¿sí? Haciendo lo mismo, pero es que cuando nosotros tenemos definido muy bien cuál es nuestro valor agregado, nosotros como startup sabemos cuál es el problema que estamos solucionando, entonces no tenemos por qué preocuparnos, sino simplemente ahí sí estructurar, ¿sí? Pero para eso debemos conocer.
¿Y cómo lo conocemos? Escuchando. Y lo segundo es esa institucionalizar la pausa. ¿Por qué? Porque somos humanos y necesitamos descanso y nosotros no podemos ejecutar como un programa 24/7. Somos seres humanos y necesitamos no solo trabajar, tenemos familias, tenemos sueños, queremos tener también ciertos recursos, tenemos ideas, o sea, son un montón de cosas que nos hace como seres humanos, tenemos sentimientos, ¿sí? Tenemos estados de ánimo, tenemos un ritmo diferente al de una máquina, incluso hasta las máquinas tienen unos ciclos, un computador te puede durar X años, una pantalla, una nevera, todos los aparatos también tienen, un automóvil tienen una vigencia y nosotros como seres humanos la tenemos. Entonces tratémonos como seres humanos, unos pausas antes de llegar a ese agotamiento, antes de llegar a que nuestros equipos se nos agote o llegue ese burnout que es tan famoso, antes Claro. de que lleguemos a ser una startup que esté promocionando personal que está con problemas mentales, Mm. que es Ujú. son uno de los problemas que tenemos a nivel global hoy en día por ansiedad, por depresión, todas esas enfermedades mentales. ¿Por qué? Porque nos estamos tratando como máquinas y somos seres humanos. Entonces, yo les hago esta reflexión para que nos sigamos tratando como seres humanos y seamos más activamente esa escucha como seres humanos. Amo la tecnología y estoy a favor de la tecnología y me encanta cada vez seguir aprendiendo a utilizar alguna herramienta nueva, utilizar y comprender más cómo yo manejo los diferentes tipos de inteligencia artificial y sobre todo cómo puedo yo generar en las personas un valor agregado y enseñarles a que podemos vivir, a disfrutar de nuestra vida con la pasión que tenemos dentro de nuestros diferentes trabajos como seres humanos, porque lo primordial es este corazón de ser humano. Me encanta la invitación y el reto que nos planteas a vivir desde lo humano otra vez. Creo que hemos atravesado a lo largo de esta conversación varias veces el tema de la comunicación, de la escucha, de la empatía y de pues hacer que lo que nos hace diferentes sea nuestra mayor fortaleza, ¿no? Ese valor único que nosotros damos como seres humanos, empezando por reconocerlos, ¿no? Reconocer que somos personas y no querer ser máquinas, no querer entrar en un ritmo, entrar en una forma de trabajar que pues simplemente no es natural a nosotros. Me encanta la invitación de institucionalizar la pausa. Creo que esa es una práctica muy, muy, muy sana, tanto en lo individual como en lo colectivo, y nos ayuda a generar una nueva mirada sobre lo que hacemos. Una pausa no es solamente un respiro, una pausa también nos ayuda a clarificar la mente, a encontrar nuevas opciones, a dirigir nuestra atención hacia esos detallitos que a veces pueden encontrar, pueden tener en ellos la solución a lo que estamos buscando. Y bueno, como te decía, Joana, creo que nos podemos seguir platicando toda la tarde y nos dan más y más y más horas, pero para ir cerrando esta conversación, cada que tenemos un invitado por aquí, nos gusta hacerle una pregunta y esta es, si tú pudieras darte a ti misma un consejo sobre liderazgo, a tu versión de tal vez 10 o 15 años, ¿qué te dirías a ti misma? Me gustan esas preguntas porque nos permiten evaluar lo que somos hoy en día y cómo podríamos nosotros, si tuviéramos esa gema del tiempo, ayudarnos atrás a que hagamos las cosas de una forma diferente. Yo creo que citaría aquí a Simon Sinek, que es un consultor organizacional británico-estadounidense, Ujú. que es el que nos invitó al concepto del círculo dorado, de el por qué, de preguntar, empezar por ese por qué. Y esta sería la cita. El liderazgo no es sobre estar a cargo. El liderazgo es sobre cuidar de aquellos que están a tu cargo. Esto que nos está diciendo es que lo más importante es que diseñes tu entorno. Es que como líder tú construyes a tu equipo de trabajo, tú construyes a tu organización y tu enfoque de humanización o de enfoque que le quieras dar depende de del contexto que tú te encargas de construir. Entonces, retomo lo que hemos hablado y es liderar con propósito para entender que somos seres humanos y que aunque la empresa también es una entidad o una organización es dinámica, lo que
Si nosotros lo cuidamos, si nosotros cuidamos al talento humano, estamos cuidando nuestro corazón. Y cuidar el corazón, pues estamos dándole futuro a la empresa. Entonces, el único juego que realmente vale la pena para el largo plazo es construir con humanidad. Y volvemos al tema de inicio, ¿no? Liderar con servicio, liderar para los demás, liderar para nuestros colaboradores. Muchísimas gracias, Joana, por estas reflexiones, por esta visión tuya del liderazgo humano aplicado sobre todo en un entorno de tanto cambio, de tantas tensiones y de esas velocidades que parecen tan inauditas y que no nos permiten esos momentos de reflexión como el que hoy nos invitas a tener. Muchísimas gracias por participar el día de hoy. Y cuéntanos, ¿dónde te pueden encontrar nuestros amigos para conocer un poco más sobre lo que haces? Me pueden encontrar en LinkedIn como Joana Trujillo Gaitán. Joana se escribe Johanna. Y te agradezco, Efraín, muchísimo por esta invitación. De verdad que me siento muy emocionada por poder compartir con los oyentes esta información porque es parte de nuestra humanidad y estamos iniciando, yo creo que una etapa nueva a nivel global en la cual no solo los negocios que son, digamos, vitales incluso con nuestras profesiones, pero se nos ha olvidado y porque nos hemos desconectado muchísimo de nuestra propia humanidad. Entonces, esta ha sido una gran oportunidad para dejar ese mensaje, para que reflexionemos como líderes en las diferentes startups, organizaciones, empresas e incluso emprendimientos, para que podamos también ser una comunidad que promueva ese liderazgo servicial, ese liderazgo empático. Excelente, Joana. Muchísimas gracias. Que así sea y pues un granito más de arena para así lograrlo. Y a ti que nos escuchas como cada semana, muchísimas gracias por estar por aquí. Te invito a seguir la conversación en todas las redes sociales, en LinkedIn, en Instagram. Nos encuentras como Ideas sobre Liderazgo. Y por supuesto, no te olvides de compartir este episodio con alguien que esté construyendo o liderando su propio proyecto. Gracias por acompañarnos como cada semana. Yo soy Efraín Zapata, te mando un fuerte abrazo y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo. El contenido de este podcast es original de Ideas sobre Liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Efraín Zapata. Agradecemos la participación en este episodio de Johanna Trujillo. La producción es realizada por Edgardo Bustamante. Ideas sobre Liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas de liderazgo y desarrollo de las personas y sus organizaciones.